Vamos a hablar hoy día sobre la audiencia de prisión preventiva. Obviamente, yo diría que, voy a usar esta expresión, lamentablemente es una de las más frecuentes. Ojalá que en algún momento lleguemos a decir que escasamente recurrida, pero bueno, la práctica nos lleva a decir que de por sí son las que más uso y aplicación tiene, pero yo creería que dentro del ámbito procesal presenta obviamente unos matices, obviamente con una base constitucional, con un desarrollo transversal del derecho procesal, pero que tiene un cimiento necesario para su puesta en marcha también de análisis dogmático penal. De hecho, desde mi perspectiva, es una de las audiencias en las cuales se requiere un conocimiento integral del derecho penal, y cuando hablo de un conocimiento integral no me estoy refiriendo sino a otra cosa de aquellas pautas dentro del orden jurídico. Obviamente que si bien esta es una institución de carácter cautelar que se desarrolla dentro del proceso penal, pero que tiene un componente básico o de arranque, obviamente, desde la dogmática penal, desde las propias instituciones de la teoría general del proceso, de la teoría del derecho probatorio, obviamente, el razonamiento probatorio al momento de la decisión judicial, y sobre todo este cimiento de carácter constitucional. Así que vamos a ver cuestiones fundamentales, desde luego, que para nosotros dentro del día a día nos es de mucha utilidad. ¿Cuáles son los principios? Hablemos primero, o a mí me gusta mucho desarrollar, cuando empiezo el desarrollo de una de las instituciones procesales, hablar de los principios. Y desde luego esta institución tiene sobre su base el principio de excepcionalidad, la tipicidad procesal, vale decir que es una de las tantas que se encuentra debidamente recogida, regulada, normativizada, y obviamente dentro del ordenamiento procesal penal. Es decir, respeta el componente de su aplicación en tanto está permitida por la norma procesal y está regulada en sus presupuestos formales, presupuestos procesales y el carácter impugnativo propiamente dicho. Sin lugar a duda también tiene un componente de intervención indiciaria, porque tiene en su base, y lo vamos a ver cuando hablemos del primer presupuesto material del fumus commissi delictiva, es decir, este mínimo grado de sospecha que hace merecedor a que el Ministerio Público requiera esta medida o que sea impuesta esta medida, no sobre la simple especulación o por la simple conjetura de que podría ser probable que estemos hablando de un sospechoso y que podría ser probable que esté vinculado al hecho noticioso. No, desde luego requiere un cimiento, aunque obviamente dentro del estándar y los umbrales procesales exigidos, pero lo requieren en un grado de intervención iniciaria. Lo hablaremos eso al momento del diseño del primer presupuesto material. Y desde luego, el principio de proporcionalidad. Este principio que sin duda alguna, desde mi perspectiva, es uno de los pocas veces, ciertamente muy pocas veces, desarrollado o ahondado, pero que requiere un matiz de aplicación muy consciente, porque pudiera darse el caso, desde luego, que sí, podemos estar hablando de un hecho de relevancia penal que pudiera tener un estándar o sustentado en una sospecha fundada, pero si la medida no es necesaria, desde luego, toca ahí recapitular y poner este foco de atención o la lupa correcta o el enfoque debido y eficiente de cara a resguardar, de un lado, obviamente, la seguridad ciudadana, y del otro los componentes básicos del derecho de los derechos o garantías o principios fundamentales que les hizo el imputado. Ahí cobra vigencia el principio de proporcionalidad, que muchas veces se confunde, lo vamos a ver cuando hablemos de este cuarto tópico, que no es un presupuesto, ¿eh? Yo diría que no, obviamente no es un presupuesto material ni tampoco formal, eh, sino creo que, como lo desarrolla el Acuerdo Plenario 1/2019, y en sí esa es la esencia, más vendría a ser una exigencia o sino una condición para su imposición. Eso lo vamos a desarrollar en lo que sigue. Eh, em, ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos obviamente, además de esto,
La excepcionalidad, se los venía diciendo, que es el primero de los principios que nace como este presupuesto. El criterio de excepcionalidad en la aplicación de la prisión preventiva, y obviamente ustedes lo recuerdan también como yo, nace de esta afirmación o esta máxima que todos conocemos, desde aquella de la libertad es la regla de la detención es la excepción. Tiene como presupuesto inicial, en tanto la prisión preventiva, que si considerada la medida más gravosa, obviamente ha de ser la medida que ha de ser considerada o ha de ser recurrida, ahí donde se considere un último de los escenarios, la última ratio, ahí donde las otras medidas definitivamente no hubieran resultado suficientes de cara a resguardar la finalidad del proceso. Solamente en ese supuesto, desde luego, vamos a ingresar a aplicar o a menos debatir el tema de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque afecta a la libertad personal, que como todos sabemos es un derecho fundamental de trascendencia. Y ese es el criterio que estableció la Corte Suprema e incluso el Tribunal Constitucional en un sinnúmero de pronunciamientos que desde luego resguardan, o mejor dicho, apuntan a que esta medida cautelar definitivamente tiene que ser de las últimas recurridas en su aplicación. Tiene un desarrollo normativo en el ámbito de los derechos fundamentales, de los pactos y los tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o las reglas mínimas establecidas para el tratamiento de los reclusos, donde de por sí ya se dice, desde luego, esta máxima que estábamos mencionando al inicio, de que la prisión preventiva no debe ser la regla general, sino precisamente la excepción. Y claro, y en el procedimiento penal solamente se recurre a esta medida tan gravosa, la más gravosa e invasiva, obviamente, como último recurso ahí donde no hubieran funcionado las anteriores. Como lo vengo diciendo, esta está regulada en diversos componentes de tratados internacionales en los cuales se establece que este criterio de excepcionalidad de la medida obviamente cobra vigencia ahí donde su aplicación, teniendo este carácter de excepcionalidad, está limitado por los principios de legalidad, vale decir, tiene que estar debidamente regulada en sus componentes y sus plazos, sus presupuestos, en la presunción de inocencia, porque luego vean ustedes, es una medida tan gravosa en la cual estás privando de la libertad a aquella persona que le asiste la presunción de inocencia como regla de trato y más posterior como regla de juicio. Entonces, quebrar, mejor dicho, o superponer esta posibilidad, sin lugar a dudas, si bien no anula la presunción de inocencia, porque la persona se mantiene inocencia, desde luego se ve limitada. La necesidad, es decir, bajo el criterio del segundo componente de proporcionalidad, si se quiere entender, pero en términos llanos, vale decir, si la medida es estrictamente necesaria de aplicación y uso recurrente, ahí, en el caso específico, insisto, en el caso específico, al momento oportuno en el cual se está debatiendo. Y la proporcionalidad sí que implica los tres componentes que lo vamos a ver a continuación. Esto incluso ha sido resaltado por el Acuerdo Plenario 1/2019, en la cual se establece que la excepcionalidad de la prisión preventiva siempre ha de primar la libertad del sujeto durante el proceso bajo el respeto de la garantía que estábamos conversando antes, presunción de inocencia. De hecho, esta debe tenerse en consideración, diría yo, no solamente al establecimiento de la necesidad de debatir si se impone una medida de prisión preventiva, sino de sobremanera también al momento de la determinación del plazo. Ya lo vamos a ver porque, claro, no es imponer siempre los plazos máximos legales, que son los cuales se establecen. Como ustedes bien saben, hay diversos tipos de plazos, ¿no? El plazo legal, que es el cual está establecido en la norma, el plazo judicial o fiscal, es aquel que está establecido por el fiscal o por el juez, atendiendo al caso en concreto, y el plazo razonable, ¿vale? Es decir, aquel plazo que resulta ponderado entre la estructura propia del proceso y la necesidad que se viene a consideración en el punto específico. Eso también lo vamos a ver luego. Como dice el profesor Jauche, obviamente esto implica como excepción que la prisión preventiva debe aplicarse en un caso puntual, en un caso concreto, cuando se pongan en riesgo los fines del proceso, sin lugar a duda, sea eficaz la investigación del hecho, de hecho está fijada para la investigación, y corresponde a la efectiva aplicación de la ley penal como derivado de esto. El segundo de los principios, ya lo adelantábamos antes, tiene que ver con la tipicidad procesal. Claro, porque de hecho la Constitución nuestra establece que no está permitida forma alguna restricción de la libertad personal, salvo en los casos estrictamente previstos en la ley. Y lo mismo dice el Código Procesal Penal, ¿vale? Si las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo excepciones previstas en la Constitución, solamente podrá dictarse por la autoridad judicial en el modo y en la forma con las garantías previstas en la ley. Vale decir,
Preguntado entonces, ¿la prisión preventiva está regulada en la norma? Sí, obviamente, está contenida en el artículo 268 y siguientes del Código Procesal Penal. En su modo, en específico, establece los presupuestos materiales en el 268, desarrollados en lo que ahora es el ALB, en los criterios de excepcionalidad e imposición, en el 269, los factores de riesgo procesal de fuga, y el 270 del riesgo de obstrucción, y en los siguientes determinados por, desde luego, la impugnación y el plazo correspondiente, así como las reformas o las medidas de variación que pudieran dar lugar a este que hoy en día tenemos, como bien ustedes saben. La variación propiamente nacida del artículo 253 del Código Procesal Penal o el cese o la revisión de oficio. Criterios más, criterios menos que sin lugar a duda permiten la variación de esta medida tan gravosa en el desarrollo del proceso en lo que venimos hablando. Claro, este principio de luego implica también atender esta oportunidad, vale decir la legitimidad, los presupuestos, los plazos, así como los criterios de impugnación y variación conforme al ordenamiento. Y como les acabo de decir, desde luego, estos se encuentran en nuestro ordenamiento debidamente fijados, establecidos, apauteados. El tercero de los principios era el de intervención indiciaria, vale decir, el juez obviamente va a decidir si procede o no la prisión preventiva y el fiscal es el legitimado para ello, pero claro, al ser este un criterio de imposición de esta medida está referido a la suficiencia probatoria del criterio del rector o el criterio rector de eficacia. ¿Qué quiere decir con eso? Solamente se impone luego si es que estamos ante la presencia de un hecho presuntamente delictivo, vean ustedes la terminología que estoy usando, reposado en suficientes elementos de convicción o que tenga suficiente sustento. Eso lo vamos a ver al analizar el primer presupuesto de la prisión preventiva, porque no se agota en formular una imputación, sino que exige componente esencial de determinación de un hecho con relevancia penal en el estadio en el cual se encuentra el proceso, pero un hecho con relevancia penal reposado en material probatorio que evidentemente defina la relación entre el imputado y el hecho en materia de imputación. El cuarto de los principios, lo estábamos adelantando, ya está referido a la proporcionalidad, ¿vale? Este principio en el cual se va a determinar este equilibrio entre el derecho a la libertad y la eficacia de la persecución penal. Este principio mide, de un lado, la calidad o la cantidad de dos elementos jurídicos que relevancia constitucional, la libertad de un lado la eficacia de la persecución penal, la lucha contra la impunidad, el resarcimiento de la víctima, el acceso a la justicia, el derecho a la libertad del otro lado, la presunción de inocencia del otro, el debido proceso propiamente dicho, pero que tienen que andar en este equilibrio y ahí es donde entra el factor de proporcionalidad y lo vamos a desarrollar más adelante. Este factor de proporcionalidad, o al menos en términos genéricos, debe de tener, conforme lo establecido en la Casación 6/2019 de Huánuco, determinados presupuestos, o mejor dicho, requisitos que implican este juicio de proporcionalidad. De un lado, estamos hablando de presupuestos de carácter general y otros requisitos generales. Estos presupuestos son el de tipicidad procesal, lo acabamos de ver, la justificación teleológica, el cumplimiento de esta finalidad, dentro de los requisitos generales, la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Estos tres últimos, obviamente conocidos como el famoso test de proporcionalidad, ¿no? Que va determinado por la idoneidad, la adecuación, la necesidad o la justificación, o la proporcionalidad en sentido estricto, o bien denominada ponderación. Eso lo vamos a ver luego. Vamos a ir centrándonos en lo que nos interesa, los principios o los presupuestos. Los principios los acabamos de ver, entonces hablemos ahora de los presupuestos. ¿Cuáles son entonces los presupuestos de la prisión preventiva? Y aquí entramos a dos categorías. De un lado, los presupuestos formales y de otro lado, los presupuestos materiales. Vayamos por el primero, el grupo, esto es, los presupuestos de carácter formal. ¿Qué nos estamos refiriendo? A aquellas condiciones de carácter estricto formal que tienen que ver con el factor de determinación para su imposición. Uno de los primeros es el requerimiento de prisión preventiva, obviamente, que va a dar lugar a una audiencia de prisión preventiva que va a determinar en la imposición, a través de un auto de prisión preventiva, una decisión, pero que va a surgir a propósito de un trámite, de un procedimiento, o lo que la Corte Suprema ha denominado una secuencia de debate en 5 hitos fundamentales y los vamos a ver. Cuando hablamos de la audiencia, que es este factor, aunque esto lo vamos a ver luego, permítanme hablarle primero del requerimiento, porque obviamente el primer presupuesto material es el requerimiento. Cuando hablamos del requerimiento de prisión preventiva, ya cae un supuesto esencial.
Y este tiene que ver con el cambio de modelo procesal. Claro, nuestro modelo procesal, a diferencia del modelo antiguo, exige, bajo el criterio del principio rogatorio, el principio de imparcialidad judicial, desde luego que la medida de prisión preventiva sea requerida por quien es el titular del ejercicio de la acción penal, en este caso el Ministerio Público, y que no sea impuesta de oficio sin petición de parte, pero hay un titular legitimado. El titular legitimado para solicitar la prisión preventiva no es el agraviado, no es el actor civil, sino quien le corresponde es al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque desde luego, más allá de tratarse de procesos en los cuales son de ejercicio público de la acción penal, sobre él reposa no solo la titularidad del ejercicio de la acción penal, sino la conducción de la investigación. Por tanto, apartándonos del modelo antiguo en la cual, sin petición del fiscal, el juez, a su solo criterio personal, fundado o no, no estoy entrando a eso, determinaba de por sí, sin más allá de su propio análisis particular e individual, en solitario, sin escuchar a nadie, más allá de centrándose únicamente en la denuncia fiscal, podía decidir de oficio la imposición de una prisión preventiva. Hoy en día eso no se puede. La norma es muy clara, dice, a requerimiento del Ministerio Público, el juez podrá no solo decidir, bueno, vamos a ver, mejor dicho, a requerimiento del Ministerio Público va a decidir si impone o no impone una prisión preventiva. Es una condición necesaria. Esta responde al principio rogatorio. ¿Por qué? Porque precisamente la presencia del Ministerio Público demanda que se encuentra, y esta petición, acá yo voy a hacer un paréntesis. Y ya lo dice la casación 626-2013 Moquegua. Y también no habría necesidad de que se hubiera refrescado, digamos, como dicho, recordado, ¿no? Porque claro, si ustedes revisan el artículo 122.5 del Código Procesal Penal, se van a dar cuenta de una exigencia básica para el tema de los requerimientos fiscales, que tiene que estar debidamente motivada. Vale decir, si me están solicitando la imposición de una prisión preventiva, desde luego, ¿qué se exige? Que esté debidamente sustentada y motivada. No van a solicitar, bueno, yo requiero la prisión preventiva en contra de determinada persona por 36 meses porque sospecho de que hubiera cometido este delito en estas circunstancias. Un momento, pero ¿cuál es el fundamento? ¿A razón de qué? ¿Por qué ese hecho, según tu condición o tu análisis, es un hecho de relevancia penal? ¿Y cuál es el fundamento probatorio que estás presentando? Si bien estas instancias, que dentro de los estándares que han establecido la Corte Suprema, ustedes bien saben que es uno de los más altos, antes de la determinación incluso de la propia sentencia. Entonces, tiene una exigencia de motivación. Y esta exigencia de motivación conlleva la necesidad de sustentarla y también documentarla, porque claro, tiene que en los anexos presentar cuál es el sustento para precisamente debatir. Miren ustedes, no estoy usando el término imposición, debatir, porque vamos a ingresar a un estadio en el cual va a estar revestido de otro componente tan esencial de no otro, sino es la contradicción. ¿En dónde? En una audiencia. El deber de motivación de los requerimientos fiscales o esta obligación de motivar, en un inicio se decía, no, pues bueno, los fiscales no tienen el deber de motivación, en tanto la garantía que está contenida en el artículo 139.5 de la Constitución solamente es para los jueces. No, un momento. No, no solamente porque el artículo 122.5 del Código Procesal Penal lo exige de esa manera, sino porque, claro, una vez más, el cambio procesal en los roles de los actores protagónicos al modelo ya han venido a establecer incluso y en diversos pronunciamientos de la Corte del Tribunal Constitucional, y diría yo, no necesariamente a raíz de la reforma procesal penal, sino ya desde pronunciamientos con el antiguo modelo en el cual se le exigía al Ministerio Público, desde luego, que este deber de motivación de parte de los pronunciamientos fiscales deben describir o expresar las razones o justificaciones objetivas que lo llevan a tomar una determinada decisión, lo cual implica también que exista una congruencia entre lo pedido y lo resuelto, obviamente como acontece con cualquiera de las partes, o cuando se estableció que el grado de discrecionalidad atribuido al fiscal para que realice su investigación sobre la base en la cual se determinará si existen elementos, en este caso suficientes, que justifiquen su denuncia ante un juez penal, debe estar sometida a no otro criterio, sino el de la proscripción de la arbitrariedad. Esta sentencia, la 6167-2005 habeas corpus, que es un caso antiquísimo que tiene que ver sobre
los invito a leerla, porque es muy importante cómo desarrolla diversas instituciones procesales, y una de ellas precisamente es ese principio de proscripción de la arbitrariedad y lo que el Tribunal Constitucional lo que dice, bueno, que están prescritas en primer lugar actividades caprichosas, vagas, infundadas de las perspectivas jurídicas, B, decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad, y C, lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. Vean ustedes la manera en la cual se conceptualiza esta proscripción en las decisiones, en las actuaciones propias del Ministerio Público, de la cual nace, entre otras tantas, de luego, este deber de motivar o de justificar sus requerimientos. Es decir, a razón de qué y en base a qué o por qué estoy requiriendo yo una imposición de una prisión preventiva y por determinado plazo. Hay entonces este deber en cuanto al Ministerio Público. Debe contener, que debe contener desde luego un relato fáctico basado en los hechos históricos relevantes al estadio del proceso penal, un juicio concreto de los peligrosismos procesales que sea compatible, y eso es muy importante, compatible con la disposición de formalización de investigación preparatoria, y que desde luego los elementos, en este caso de convicción, debe estar sustentado o adjuntado con los elementos de convicción que lo sustenten. ¿A qué voy? Una de las cuestiones fundamentales, y lo vamos a ver en el juicio de admisibilidad, que precisamente es esta lámina que les estoy mostrando, establece obviamente la necesidad que al momento del requerimiento el imputado desde luego tiene que estar debidamente notificado, debidamente encausado. ¿A razón de qué? Porque desde luego tiene la necesidad de defenderse dentro de una audiencia. Imaginen ustedes, se convoca una audiencia, se instala esta y no se ha notificado debidamente el imputado. Paréntesis, no estoy estableciendo que se exija la presencia del imputado en la audiencia de prisión preventiva. Yo creo que ya todos sabemos, a propósito de la primera casación que vimos allá, la famosa 1-2006, Guaura, ¿no? Donde la gran discusión fue, ¿se exige o no se exige que el imputado esté presente en la audiencia de prisión preventiva? Bueno, no, no se exige, no es una condición. De luego bastará con la presencia del imputado. Ah, sí, pudiera decidir no estar, sí, pudiera decidir no estar, y eso también es válido. Y no puede ser tomado en consideración en ningún momento como una manifestación de rehusamiento del sistema de justicia o no participación colaborativa. Su derecho puede estar o no puede estar. Claro, hay un momento en el cual, o un supuesto en el cual sí está, si viene con detención preliminar judicial. Claro, obviamente ahí sí, pues está detenido preliminarmente y entonces, bueno, participa en estas audiencias. Un segundo criterio dentro de este juicio de admisibilidad, esa justo es esta casación 1-2007 Guaura, ¿no? Ahí se estableció el gran tema de discusión, que esta fue la primera casación que llegó sobre el modelo procesal penal vigente, en la cual se discutió, bueno, ¿es necesario o no es necesario? Bueno, la Corte dijo, no, no era necesario, pero que esté debidamente notificado. Eso sí, debidamente notificado, sin lugar a dudas. Lo primero que se tiene que resguardar para no causarle afectación al derecho de defensa. Que esté debidamente individualizado y que el imputado que sea el mismo, que obviamente esté, en este caso, comprendido en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Pero por demás a esto, otro criterio también que sirve, porque les decía aquí en el punto anterior, que tiene que ser compatible con la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, que ¿a razón de qué? Porque claro, la disposición de formalización es aquel marco limitado y establecido propiamente por el Ministerio Público que tiene que respetarse en grado de coherencia y congruencia con el marco fáctico contenido en el requerimiento de prisión preventiva. Es decir, si se le ha formalizado a Juan y se está requiriendo la prisión preventiva contra Juan, tiene que ser el mismo Juan. Si a Juan se le está requiriendo la prisión preventiva en base a determinado sustento fáctico, obviamente que tiene que ser el mismo que está contenido en la disposición de formalización y la propia calificación jurídica. Tiene que haber una coherencia entre estos, desde luego, para que pueda tenerse en cuenta. Veo que algunos están levantando la mano. Yo les rogaría que puedan ir apuntando las preguntas en el cajón, porque vamos a tener un momento de preguntas y respuestas y ahí vamos viendo, porque si no nos entretenemos respondiendo a las preguntas. Pero para que no se olviden, vayan apuntando sus preguntas, por favor. La audiencia, claro, ya está el requerimiento, que tiene que estar debidamente motivado, pero además tiene que estar con los elementos de convicción adjuntados.
Esto es importante, ¿eh? Cuando vayan a litigar una audiencia de prisión preventiva, que por demás ustedes saben que nos la programan dentro de las 48 horas siguientes a la presentación del requerimiento fiscal y muchas veces esas poquitas horas de la audiencia o llegan los domingos en la noche, la audiencia es el lunes en la mañana, entonces hay que estar muy atentos. Primero, obviamente, en la revisión. El requerimiento está completo, el requerimiento está legible, se han adjuntado los elementos de convicción que se mencionan en el requerimiento o no se han adjuntado. ¿Por qué es importante verificar esto? Es una cuestión formal, pero es trascendental de cara a la que tú puedas defender. Si no, imagínate cómo vas a entrar a una audiencia a defender si el requerimiento está incompleto, si no se logra leer debidamente, si no sabes qué dice o no te han adjuntado los elementos de convicción. Fiscal no puede decir, no, pero el abogado participe en el caso. Bueno, sí, yo participo en el caso, pero la carpeta fiscal tiene 200 tomos. Usted dice que está mencionando 33 elementos de convicción. Bueno, ¿cuáles son estos elementos de convicción? ¿Por qué? Porque hay un derecho fundamental derivado del derecho de defensa que dice, toda persona tiene el derecho a tener el tiempo y los medios necesarios para preparar adecuadamente su defensa. Entonces es imprescindible, desde luego, tener en consideración estas cuestiones. Esta audiencia es obligatoria. ¿Quiénes deben de estar presentes? Obviamente el juez, desde luego, imagínense una audiencia si no está el juez, el fiscal, ¿por qué? Porque es el que requiere, el abogado defensor y el imputado. El imputado puede enfrentar, ya lo dijimos antes, esta audiencia en condición de libertad, cumpliendo la detención o cumpliendo la detención preliminar, o puedes dar también no habido, ¿sí? Es una posibilidad, ¿no? Nadie sabe, puede ser que le hayan ordenado una detención preliminar judicial y está no ha habido. Ah, sí, puede empezarse. Pero como ya establecimos en la casación 1-2007, Guaura dijo, la presencia del imputado no es obligatoria. Se lleva a cabo, pero siempre que esté debidamente notificado. Si no está debidamente notificado el imputado, pues ahí sí hay un problema porque obviamente no va a poder no solo conocer, sino que tampoco defenderse. Este plazo de 48 horas es fijado para la celebración de la audiencia. A veces es, y acá hay un tema, ¿no? De hecho, yo creo que sí, el Acuerdo Plenario 1-2019 algo dijo en la cual se estableció es que, a ver, yo parto por esta reflexión. Yo creo que el Código Procesal Penal, en muchos de sus artículos, quizás ustedes coincidan conmigo, no fue diseñado ni tenido en consideración para procesos complejos de gran envergadura. Ejemplo, en el caso de las prisiones preventivas, por ejemplo, llegan estos requerimientos voluminosos con un sinnúmero de elementos de convicción y tan solamente tienes 4 horas. Así sea que hubieras participado desde el día uno en el caso, es imposible, desde luego, preparar una defensa de vida. En esos supuestos, sin lugar a duda, el código no precisó, no se estableció y da lugar a que algunas defensas, desde luego, pidan un tiempo adicional para poder prepararse. Y desde luego, esto es aceptado por los órganos jurisdiccionales. El tema derivado de esto es que mucho se pensó que instalada la audiencia de prisión preventiva ese mismo día se iba a acabar. Ah, sí, es, digamos, dentro de lo deseado, ¿no? Dentro del factor, bueno, yo quisiera que ya se termine prontamente, pero en estos casos complejos en los cuales hay un sinnúmero hoy día yo estuve atendiendo una consulta de una persona donde decía que ya no tiene prisión preventiva, pero que en la audiencia de prisión preventiva eran 63 personas y que estas audiencias duraron, vean, ni les digo cuánto duró. Y claro, en ese tiempo estas personas venían con una detención preliminar, ¿no? Yo les lanzo esa pregunta para que reflexionen. Yo tengo una posición muy marcada, de verdad, ¿eh? Pero imagina esas personas que vienen con detención preliminar 10 días, 7, 10 días, lo que sea, se instala dentro de las 48 horas y la audiencia en sí demora semanas, cuando no, meses. Ese plazo desde vencidos los 10 días de la preliminar hasta que el juez decida, que puede ser una semana, un mes o meses, ¿cuál es el sustento legal para que esas personas se mantengan en esa situación? Yo soy muy clara en esto, ¿eh? Para mí eso es una detención arbitraria. No, porque estas audiencias entre que demoran y demoran y la persona, imagínense al final, infundada la prisión preventiva, o le ponen fundada y luego la revocan. ¿Qué pasó con este plazo? Les dejo para la reflexión. El trámite de la audiencia, desde luego,
hay la instalación propiamente dicha y que termina con esto lo vamos a ver cuando desarrollemos la secuencia, que creo que es lo mejor. En el tema de la celeridad hay cuestiones fundamentales. Ya el acuerdo plenario ha establecido, decía muy claro aquí, bueno, tengamos en cuenta, obviamente, que no estamos en un mini juicio oral, ¿no? Porque a veces hay esta confusión y hay este debate detallado, minucioso, extenso. No, seamos concretos. Entonces, hay ciertos no de estas audiencias, no deben ser tan excesivas, no deben ser tan tediosas, sino deben traspasar estos límites de lo razonable, porque claro, nos hace esto, nos invita a cuestionar la legalidad propiamente de la detención. Incluso en el reglamento de la audiencia se dice que estas se realizarán en un acto único, ¿no? Pero claro, como les digo, es difícil. Vamos aquí que se me habían pasado algunos factores propios de la audiencia, son estos los principios. El principio, obviamente, que deben de estar revestidos de esta audiencia, un componente esencial dentro de ello es el tema de la contradicción. Hay este debate entre el fiscal y obviamente, la defensa, donde tienen que estar centrados en brindarle la información que le sea relevante para la toma de decisión del juez. Lo que en litigación se denomina información de calidad, ¿no? Esta información que obviamente es la que yo considero necesario que el juez atienda y sepa atender a efectos de que pueda tomar una decisión correcta y debida. Y ahí a veces, ¿no? A veces le reclamamos, oye, pero el juez entró de oficio a poder determinar determinados factores. Bueno, pero ¿fuiste capaz de brindarle esa información o tuvo el juez que... No es una justificación, ¿eh? No, no soy yo quien para justificar a los señores jueces. Pero, claro, nuestro deber como litigantes, seamos como fiscales o como defensores, es estar brindarle esta información de legalidad. No nos dispersemos en cuestiones totalmente ajenas, en cuestiones de opinión políticas o cuestión irrelevante que distraigan el foco de atención del juez. Las razones deben ser concretas. ¿Por qué se necesita, en este caso, imponer o no la prisión preventiva y cuál es el sustento? La razón contraria a la defensa, porque en este caso no cabe atender a la petición de prisión preventiva y cuál es el sustento. A eso tenemos que concentrar. Obviamente está la inmediación, la oralidad, es oral, todo esto, ahí entran otras capacidades y habilidades que tenemos que desarrollar. Debemos de atender el tema de igualdad de armas, las condiciones deben ser mínimas entre ambas partes, desde luego, para que puedan sustentar de manera eficiente y efectiva su papel, la concentración, la publicidad y la imparcialidad judicial. Segunda reflexión que les lanzo, eso es para que vayamos analizando y luego comentamos, es la necesidad de que estas audiencias propiamente, ciertamente yo aquí no termino todavía de tomar una posición, pero cada vez me alejo del factor netamente publicitario, o mejor dicho, público, que muchas veces se confunden con publicitario. Esa línea tan delgada tiene que respetarse. El que una audiencia de prisión preventiva sea pública no debiera convertirse o dar lugar nunca a juicios paralelos que en definitiva pudieran poner al margen o en cuestión la imparcialidad judicial o la propia actuación de las partes procesales. ¿Por qué? Porque estas audiencias incluso se desarrollan en qué estadio, en qué etapa del proceso se desarrollan. En etapa de investigación preparatoria, y la investigación preparatoria de por sí es de carácter reservada. Entonces, sí tengamos mucho cuidado en este tema del debate de las prisiones preventivas. Y dentro de todo esto, para mí, o desde mi punto de vista, al lado de la igualdad está el derecho de defensa, que es obviamente un componente imprescindible y necesario que se le tiene que cautelar y resguardar al imputado, y diríamos para una correcta actuación o decisión. Desde luego aquí están en este tema del plazo, bueno, ya lo vimos, centrémonos entonces aquí, es la secuencia. Bueno, ya ustedes saben que a partir de la casación 626-2013 de Moquegua, la Corte Suprema dijo, bueno, a ver, va, pongamos en orden la cosa. Vamos a saber cómo vamos a debatir las audiencias de prisión preventiva. Y el orden será, se hizo hincapié en la necesidad de que el requerimiento tenga que estar debidamente motivado. Muy importante eso. Y que además, desde el requerimiento de prisión preventiva, debe de basarse un respeto inmaculado
en ese caso y en todos, desde luego, del principio de proporcionalidad, que es lo que se debe de resguardar o que se debe de tener en cuenta. Hijo, bueno, el orden del debate es sustentación fiscal y respuesta de la defensa, dúplica o réplica. Por cada hito y estableció 5 hitos. Los 3 primeros tienen que ver con los 3 presupuestos materiales. El cuarto es el factor, esta exigencia que le decía de la proporcionalidad, y el quinto último será el de la determinación del plazo. El primero, vamos a discutir los graves y fundados elementos de convicción para estimar la comisión de un delito. El segundo, la pena probable de 5 años. El peligro procesal en sus dos vertientes o en alguna de ellas, dependiendo del tipo penal, porque ya saben que hay una reforma al respecto. La proporcionalidad de la medida y la duración de la misma. Hay una secuencia de debate de cada uno de ellos que se tendrá que debatir, y el juez obviamente incluso pedir precisión en caso considere que tenga que precisarse alguno de estos factores. Finalmente, el último de los presupuestos formales es el auto. Un auto, obviamente, es una resolución, la secuencia la vamos a ver luego, esta resolución judicial que desde luego tiene que estar debidamente modificada y que incluso, en palabras de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, es una motivación reforzada o cualificada. Vale decir, el juez en este caso debe tener este tipo de motivación en la cual se debe de haber ponderado la concurrencia de todos los extremos que justifican la adopción de tan grave medida, y que esa ponderación o sustitución no resulte arbitraria en el sentido de que se acorde con las pautas de normal razonamiento lógico y muy especialmente con los fines que en este caso la justifican. Vale decir, resguardar la investigación aquí del proceso. Y esta motivación de cara a la impugnación resulta necesaria para dar los componentes que luego podemos ver. Entremos ahora a los presupuestos materiales, que son los que a todos nos interesa mucho. Ya sabemos que son 3. Y estos están contenidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. El primero de ellos, que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. El segundo de ellos, la prognosis de pena, que es de 5 años. El tercero, el peligro procesal, que vamos a ver luego los matices que se tengan en cuenta esto. Hay una excepción que yo diría que no debiera de estar regulada como literal desde el artículo 268, porque si en el 268 estamos hablando cuáles son los presupuestos para imponer la prisión, la excepción yo creo que debieron haberle dado un 268A, B, C o D, cualquiera, aunque ya haya B, C, D. Pero dice, no procede la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de legítima defensa o propio de tercero conforme a la ley, salvo la presencia de antecedentes y o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia de un delito o que recaiga sobre la persona sentencia condenatoria, firme o firme condenatoria. Tiene sus matices de discusión, lo vamos a ver si es que nos alcanza el tiempo. Y el 268b, obviamente, en la cual se establece, bajo la misma lógica, que el fiscal está impedido de solicitar la prisión preventiva contra personal de la policía en situación de actividad en cuadros en que en el ejercicio de su finalidad constitucional hace uso de su arma o medios de defensa en forma reglamentaria y como consecuencia de ello acontece alguna lesión o muerte. Presupuesto muy puntual. Vayamos aquí al primer presupuesto. Este primer presupuesto es una opinión personal, pero yo creo que no se agota en la discusión de cuántos elementos de convicción presenta el fiscal, ni de sobremanera tampoco se agota en una discusión ritual muy formal entre que si la declaración del testigo es cierta o no es cierta, que si el documento es cierto o no es cierto. No, conlleva un análisis mayor, conlleva verificar si existe primero un hecho. Luego consiste en analizar si ese hecho es de relevancia penal y, en tercer lugar, analizar si ese hecho de relevancia penal tiene un sustento probatorio y preguntarse si esos elementos de convicción que sustentan esta imputación o estos hechos de relevancia penal, ¿cómo fueron obtenidos? ¿Fueron obtenidos respetando el debido proceso? Y si fueron obtenidos respetando el debido proceso, ¿están debidamente corroboradas conforme lo establece el artículo 158.2 del Código Procesal Penal? Y si es así, se ha eliminado un criterio de apreciación subjetiva para luego de recién preguntarnos si individual o en conjunto puedan dar lugar a la imposición de una medida o considerarse sospecha grave, fuerte o vehemente según el estándar del Acuerdo Plenario 1/2019.
Solo después de ese análisis pudiéramos decir que estamos dándole por cumplido o cuando menos debatido el primer presupuesto de la prisión preventiva. No es simplemente ingresar a decir, bueno, no, ese elemento de convicción sí vale. No, 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 no. Hay que hacer un análisis de vida y vamos a verlo. Primero, ¿qué se exige? Un análisis de los hechos. ¿Por qué? Porque hay un principio fundamental que abarca el principio de imputación necesaria. Para que alguien, imprescindible desde luego, por eso es la esencia, constituye una exigencia procesal para que resguarde o dentro de este ámbito se resguarde, se cautele y se garantice el derecho de defensa. Es decir, están pidiendo una prisión preventiva en contra de determinada persona y no sabes a razón de qué. Bueno, a razón de qué. ¿Cuáles son los hechos? ¿A razón de qué me están pidiendo esta medida tan grave? ¿Qué hice? ¿Qué me atribuye el fiscal? ¿Cuál es el sustento de reproche del fiscal en el grado fáctico? Hay aspectos aquí, obviamente, no es un asunto matemático de poder establecer, son varios hechos, son varios elementos de convicción, no es un asunto tampoco de detalles extremados. Tengamos en cuenta que por el principio de progresividad, desde luego, este marco de imputación va a ir en aumento, pero a este estadio, desde luego, mínimamente tiene que existir uno donde, desde luego, tú sepas saber, hey, ¿cuáles son los cargos en mi contra? ¿A razón de qué? Entonces voy a entrar a debatir una audiencia en prisión preventiva. No reposa en una atribución vaga, no es una atribución confusa, en este caso tampoco es viable imputaciones en masa. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí estamos imputando a 3 personas, Juan, Pedro y María, haber supuestamente cometido determinado delito porque hicieron esto. Bueno, explica qué dijo Juan, qué hizo María, qué hizo Pedro. Pudieron tener, digamos, participación en varios hechos de manera conjunta, sí, pero cada uno debe haber tenido un rol, ¿no? Mínimo. Tendrán más sobre eso, incluso en estas cuestiones tenerse en cuenta. ¿Cuál es el sustento, digamos, estos requisitos de la imputación necesaria? Y la Corte Suprema lo estableció en el recurso de nulidad 2823-2015 ventanilla 3. Fáctico, lingüístico, jurídico. Fáctico, claramente. ¿Cuáles son los hechos? Lingüístico, que estos hechos tienen que estar precisados de manera clara, precisa, concreta. ¿Para qué? Para que se pueda defender. Jurídico, estos hechos calzan sobre una hipótesis de carácter jurídica de relevancia penal. Sí, ¿En dónde está contenido? En este tipo penal y esta es su estructura básica contenida en el Código Penal. Bien, solo así pudiera entrarse entonces a determinar este factor. ¿Cuáles son los requisitos? Que se fije esta modalidad típica, es decir, describir o enunciar de manera precisa y concreta esta modalidad, una imputación individualizada, se fije mínimamente el nivel de intervención y se establezcan indicios o elementos de convicción que sustenten esta imputación. Tiene que ser informada de manera previa y sin demora, en forma inmediata, detallada y obviamente por escrito, no es una cuestión esencial. Antes de entrar a esto, hay un caso que es el expediente 299 de 2017, incidente 36, que sirve de ejemplo para este caso, en la cual la penal de apelaciones reprochó precisamente la ausencia de un hecho. ¿Y qué era lo que había pasado? Era un caso en el cual por organización criminal, la imputación era por organización criminal contra diversas personas, y claro, ¿qué era lo que había pasado? Por un error, voy a usar el término error, ustedes le pondrán poner cualquier término. La imputación en contra de María se había copiado a la imputación de Juanito. Entonces Juanito, dentro, cuando uno leía el requerimiento, decía, bueno, María, y entonces decía, Juanito decía, oye, pero yo no soy María. Y a María le están reprochando lo mismo. En la audiencia se pasó, no, pero en la resolución judicial, ¿qué sucedió? El juez estableció un marco fáctico para Juanito. Apelada a esta, la sala dijo, en un momentito, pero si aquí no había un hecho directamente. Entonces revocó la decisión y la declaró, incluso el requerimiento lo declaró improcedente, ni siquiera infundado, improcedente. ¿Por qué? Porque se había quebrado el principio acusatorio. El juez no podía suplir las deficiencias del Ministerio Público, menos si es que ese hecho que estuvo contenido al final en la resolución que impuso la prisión preventiva no había sido materia de debate. ¿En dónde? En la audiencia, desde luego. Segunda cuestión, este hecho tiene que ser de relevancia penal. ¿Por qué? Porque el artículo 268 habla de un hecho punible. Entonces tenemos que analizar, cuando menos mínimamente, la tipicidad ante jurisdicción, culpabilidad y punibilidad.
Ojo con esto, no estamos convirtiendo en esta audiencia en una audiencia de sección de improcedencia de acción. El debate de análisis, o el análisis, obviamente, sí tiene que ver con una determinación de si el hecho es típico o no es típico, si se cumplen o no los elementos del tipo, pero no va a tener como desenlace el sobreseimiento del proceso, sino va a tener como desenlace en su petición que se declare infundado el primer presupuesto y por ende infundado la medida requerida de prisión preventiva. Pero es necesario. Y este ha sido un debate, tan debate ha sido que han habido pronunciamientos a lo largo de nuestro desarrollo jurisprudencial a favor y en contra de esta medida. Ya la tendencia sí es a favor, de hecho incluso en el Acuerdo Plenario 1/2019, que ya estamos hablando de un acuerdo plenario de hace muchísimos años, estableció la prisión preventiva supone un cierto grado de desarrollo de la imputación, una probabilidad concreta de que el imputado haya cometido un hecho punible. Es claro, resulta indispensable, se dijo, determinar la tipificación del hecho punible, casación 1879-22 Ancas, y una de las últimas que es la 435-2024 ICA, en la cual dice que en este caso, en la medida en que uno de los presupuestos materiales de la existencia de los elementos de convicción no se puede soslayar tal análisis, ¿no? Que es imprescindible. ¿Habían criterios en contra? Sí, sí habían criterios en contra en su momento. Pero hoy en día yo creo que ya ese es algo superado. Ya hoy en día, al menos en las audiencias de prisión preventiva en las que yo participo, sí se ha llegado a determinar este factor de determinación. Se va a analizar entonces la tipicidad, desde luego, por el tiempo no vamos a entrar a analizar cada uno de ellos, pero como ustedes saben, desde luego aquí sí se tiene que ver la valoración de que se hace con miras a determinar si la conducta objeto de examen coincide o no con la descripción típica contenida en la ley, que es lo básico. Ejemplo de esto, por ejemplo, yo hace poco tuve debatiendo una audiencia de prisión preventiva en la cual los cargos tenían que ver con la configuración de un delito de banda criminal y los delitos fines dentro de la propia teoría del caso del Ministerio Público era la comisión del delito de colusión desleal en grado de instigación y lavado de activos. Pero como ustedes saben, para la construcción de la banda criminal, a diferencia de la organización criminal, este no era un caso de organización criminal, lo había sido, pero luego se recondujo a banda, los delitos fines no pueden ser delitos empresariales o patrimoniales, ¿no? Entonces, ahí no calzó y claro, el juez determinó que en efecto no se cumplían los presupuestos de tipo penal de banda criminal, para que vean cómo sí se discute en este estadio el tema de determinación de la tipicidad. La antijuricidad, obviamente también conducta contra el derecho, de hecho, la excepción que está plasmada en el literal D hace mención a la legítima defensa. Si se hacen referencia, ustedes ven en el artículo 268D, ¿no? En los casos de, miren ustedes lo que dice, lo que establece aquí es no excepción. No procede la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de legítima defensa propio de tercero conforme a ley, salvo la presencia de antecedentes y o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito que recaiga sobre persona sentenciada firme condenatoria. Entonces yo creo que eso es uno de los supuestos que también debemos de tener en consideración. El tercer tópico de debate dentro de este primer presupuesto tiene que ver con los elementos de convicción. Y en el tema de los elementos de convicción, oye, tenemos que ver primero, ¿hay elementos de convicción? Sí. ¿Cuáles son? Son estos. Y aquí el primer ejercicio que por favor ustedes tienen que hacer cuando litiguen es que tienen que ver acá, porque les va a pasar, o les pasa, o seguramente les está pasando, es que presentan requerimiento de prisión preventiva con 200, 300 elementos de convicción. Y cuando uno le discute, bueno, ¿y estos 300? ¿Cuál de estos cuáles son para mi patrocinado? Todos. Ah, todos para todos, sí. Esto para Juanito, para Pedrito y para María. Todos de todos. Entonces yo creo que ahí sí deberían de tenerse en consideración para poder verse y establecerse de manera muy puntual. Y lo que se exige, desde luego, es eh, poder debatir y señalarlo, pero tiene que darse. Primera exigencia entonces es de estos elementos de convicción central. Y hay un primer consejo, estar muy atento a la exposición del fiscal al momento de la sustentación. Vamos a hacer una pausa, Reader, de 5 minutos, ¿te parece? Y luego continuamos. Bien, damos 5 minutos para continuar con la clase. Muy bien, estimados colegas, hasta allí vamos con la capacitación. Tengan en cuenta al finalizar la clase, justo no sé si están viendo,
No se ve, ¿cierto? No se ve. Es el libro de Prisión Preventiva. Son 3 ejemplares originales, nada de copias. Por favor, no compren copias, solamente originales. Se va a sortear al finalizar la clase. ¿Listo? Por ello, también quédense y los que no se hayan matriculado, ¿qué esperan? La inversión es de 20 soles. Ojo, el libro lo ha obsequiado la autora Juliana Loza para el público que está en sala de clase. Por ello, inscríbete, la inversión es del curso, 20 soles, tendrás grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Por favor, les pido, no levanten la manito. Ya hay 3 que han estado dando la manito e interrumpen, por favor, estimados colegas. ¿Sí? Muy bien. Los que no se hayan matriculado por el chat pueden dejar su número de celular. Para los matriculados, ya saben, va a estar el sorteo, sí, exacto. Muy bien, ¿cómo están? Qué gusto. ¿Cómo será el sorteo al finalizar la clase? Ahorita nada más es sobre la sesión, ¿sí? Muy bien, la inversión, como hago mención, 20 soles, tendría grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas, quien lo firma como organizador el ilustre Colegio de Abogados de Cañete. Dejan su número de celular quien desea matricularse en el curso. ¿Dónde? Para pagar, estimado Ángel, deja tu número de celular, mañana estoy corriendo con ustedes. Pero deseo hacer preguntas, estimada Clara, ya al finalizar la clase, si queda tiempo. Recuerden, estamos en una sesión netamente académica. ¿O quieren que solamente la otra responda preguntas? Por favor, a ver, indíquenme ustedes, estimados colegas. No, ¿cierto? Queremos escuchar a la autora Juliana Loza, aprender de ella. Ya estoy aquí, amigo, ¿eh? Tú me Doctora, avisas. sí, doctora, tan rápido pasó. Así que, doctora, no hay Sí, problema. Puede iniciar bueno, continuar con la sesión de clase. Muchas gracias. gracias, Rider. Bueno, hablábamos que la primera pauta que debemos de tener en cuenta cuando analizamos los elementos de convicción es estar muy atentos porque suele pasar que en requerimientos que te pueden anexar 200 o 300 elementos de convicción al momento de la exposición puntual de quien tú estás defendiendo, la fiscalía no oralice o no se sustente en todos estos, sino en solo algunos. ¿Y por qué? Bueno, porque quizás en el tracto pudiera advertir que no necesariamente todos tenían relación con lo que estabas imputando, así que ya te concentras en esos de manera muy puntual y sobre esos, o incluso imagínense si hubiera narrado y expuesto los 200 elementos de convicción en la exposición respecto a determinada persona, lo importante es ver de todos estos cuáles en sí tienen relación con la imputación porque muchas veces son elementos de convicción o documentos que en absoluto tienen relación con eso. Entonces hay que hacer un factor de filtro de análisis, suficiencia y pertinencia de respecto de cada uno, centrar el debate en lo estricto y decir de manera muy puntual y genérica en ese caso de que estos otros o esta gran cantidad, desde luego, no deben ser tomados en consideración para su valoración porque están totalmente alejados en la pertinencia, la utilidad o la conducencia del marco de imputación que estás refiriendo. Una vez pasado ese tamiz, desde luego lo que tú tienes que ver si son concomitantes, fundados, contundentes, graves, gravosos o convergentes. Y un primer elemento, la primera pregunta que tú te tienes que hacer aquí al momento de determinar o ceñir esto de cara a que lo puedas determinar es este control de legalidad. Control de legalidad que va a responder, aquí está, ustedes pueden ver la casación 591-2015 Huánuco, pero claro, hay otro como por ejemplo en los cuales se puede haber determinado, no otra cuestión, sino la pregunta que tú tienes que hacer es ¿a razón de qué? ¿O cómo así surgieron estos elementos de convicción en el caso? ¿Surgieron respetando los derechos fundamentales o que estamos hablando de elementos de convicción que pudieron surgir de afectación a derechos fundamentales? Hay un pronunciamiento, lo conversábamos en la clase pasada, yo no sé para los que estuvieron en la clase pasada, de hecho a Reader le pasé y les puede volver a pasar si lo necesitan, un pronunciamiento de la Quinta Sala Penal Nacional y 2 o 3 resoluciones en similar línea donde determinaron que en audiencia de prisión preventiva, por ejemplo, donde se había advertido que los elementos de convicción habían sido originados de investigaciones en absoluto secreto y que habían quebrado el principio de no solo presunción de inocencia, sino derecho de defensa,
no terminaron siendo valorados por la Sala Penal de Apelaciones y revocando la medida declararon la improcedencia del requerimiento de prisión preventiva. Reader, quizás luego les compartes estas resoluciones que fueron las que te pasé la semana pasada, pero que inciden puntualmente en aquellos casos y la Corte dijo, bueno, un momento, una medida tan gravosa no puede reposar y sustentarse en elementos de convicción que carecen de un factor de constitucionalidad y por tanto no pueden ser valorados. Y en tanto no pueden ser valorados, la medida no puede ser impuesta. El tercer factor que deben tener en cuenta es determinarse, obviamente, conforme al artículo 158.2 del Código Procesal Penal, si es que esta medida, o mejor dicho, en determinados actos como las declaraciones de testigos protegidos, las declaraciones de aspirantes colaboradores eficaces, están debidamente corroboradas, porque si no están debidamente corroboradas no sirven de sustento para la imposición de una medida. Y luego recién vamos a pasar al tema del estándar, y el estándar requerido, como ustedes bien saben, es el de sospecha fuerte, grave o vehemente. Y claro, cuando hablamos de los estándares, uno dice, bueno, estamos hablando del estándar, entonces para mí es fuerte, para mí no es fuerte, es grave, y hay no, no, no es un debate subjetivo de carácter terminológico, no. Tiene que tener un componente, un contenido objetivo. Lo dice el profesor Diego de Becchi, y él establece puntualmente dos tipos de criterio. Un criterio para fijar precisamente los estándares de carácter metodológicos y habla de carácter político. Dentro de los metodológicos, que son los que nos interesan, dice apelar a criterios relativos a la capacidad justificativa del acervo probatorio respecto a la hipótesis que está en conflicto, ser capaz además de determinar un umbral a partir del cual una hipótesis se considera probada, ¿no? Analizar o utilizar criterios cualitativos propios de la probabilidad, no de la matemática, es decir, no porque presento más elementos de convicción, precisamente tiene una inconsistencia eso, sino la calidad, vale decir, qué es lo que reposa en ellos, y todo proceso judicial requiere de diversos estándares de prueba. Y estos estándares, desde luego, entre los políticos y los metodológicos, les dejo igual la diapositiva para que lo vean, pero tienen que ver con la suficiencia en el grado de determinación en la vinculación entre el imputado y el hecho en materia de imputación. Y solo después de ello vamos a entrar al debate, obviamente, de la pena probable. Y como ustedes saben, a través del decreto legislativo 1585 se aumentó. Antes era un umbral de 4 años de pena probable, hoy en día es de 5 años. Y claro, no basta, ya que hay un criterio muy puntual. Yo siempre veo que se limita, dice, bueno, el tipo penal de colusión desleal agravada está sancionado de 6 a 15 años, entonces se supera la pena probable y por tanto se da por cumplido el segundo presupuesto. No, no es suficiente eso, sino que se tiene que hacer un análisis precisamente de la determinación de cálculo de esta pena probable. Tan es así que incluso el Acuerdo Plenario 1/2019 ha establecido que la cadena perpetua, la pena privativa de libertad no menor de 15 años, que exceda con creces los límites mínimos legalmente previstos, siempre se entenderá que es un requisito necesario, pero no suficiente para imponer mandato de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que ser leído con otros factores. ¿De qué manera puede cuantificarse la pena probable? Bueno, en la casación 626 se ha establecido que tienen que tenerse en cuenta circunstancias generales atenuantes y agravantes, las causales de disminución o agravación de punición, así como las fórmulas de derecho premial, como la confesión, la terminación anticipada del proceso, la conformidad del acusado con la acusación y la colaboración eficaz. En cuanto a la colaboración eficaz, hay pronunciamientos, en este caso como la Casación 420-2024 nacional, en la cual se ha dicho el hecho de que se denegara la colaboración eficaz en modo alguno significa que los contactos realizados y las presentaciones efectuadas para declarar puede excluirse de ser apreciados, ¿no? Son algunos de los criterios. Vamos al, digamos, al más debatido, que es el peligro procesal, ¿no? En el tiempo que nos queda para que podamos tener, aunque sea un cachito para preguntas. Peligro de fuga, peligro de obstrucción. Nuestro ordenamiento procesal habla de estos dos componentes. Puede el riesgo procesal estar contenido o enfocarse en el peligro de fuga o en el peligro de obstrucción. El peligro de fuga es esta posibilidad de que el imputado pueda sustraerse del proceso en función de determinadas circunstancias, como son la falta de arraigo, mostrar resistencia al proceso, disponer de los medios necesarios o reales efectivos para ocultarse, mientras que el de obstaculización se determina cuando el imputado tiene la capacidad de alterar evidencias, destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar, o de influir en los testimonios de testigos, peritos o de otros inculpados debido a diversos elementos como su estatus, el poder de coerción, etc. Pero en ambos componentes, y por favor tenganlo en consideración, tiene que estar contenidos en elementos objetivos. No vale ser
especulativos, prejuiciosos o poder especular, no, tienen que basarse en elementos de carácter objetivo. Lo ha dicho la Casación 1445, el juicio de peligrosismo debe ser la afirmación de un riesgo concreto al caso específico. No puede afirmarse de acuerdo con criterios abstractos o especulaciones. No debe considerarse de forma aislada ninguno de estos aspectos o circunstancias, sino que debe hacerse en relación con los otros. El riesgo ha de ser grave y evidente, ¿no? Pues eso no es probable que se va a fugar, se va a ocultar, se va a sustraer de la acción de la justicia. Bueno, ¿a razón de qué? Características del peligro: debe de ser carácter más o menos reversible en la realización del riesgo, no se presume, ya lo vimos, debe estar basado en elementos objetivos, razonables y concretos, tiene que estar debidamente motivado, no debe revestir de ilegalidades, el factor tiempo, ¿no? ¿En qué momento se requiere la prisión preventiva? También es un factor determinante, lo vamos a ver, y no es necesaria la concurrencia de ambos supuestos en determinados delitos, porque como ustedes bien saben, con la reforma ahora cambia esta exigencia, lo vamos a ver luego. Que se requiere un análisis conjunto de los presupuestos de peligro, ¿no? Ya lo estableció la Corte Suprema que acá se tienen que tener este análisis en conjunto de los arraigos o carencia de los arraigos, la conducta procesal, que en suma ni la gravedad de la pena ni la magnitud del daño causado, por ejemplo, por sí solos pudieran ser suficientes para imponer la prisión preventiva. Eh, Acá hay una modificación que era la que le decía, mediante la ley 32.182 de diciembre del año pasado se modificó el literal el C, perdón, del artículo 268, en la cual yo tengo una lectura muy particular de esto, pero por ejemplo se establece hoy en día que para determinados delitos se requiere, como por ejemplo en los delitos del 108C, 108D, 152, 189, 200, se requieren ambos peligros. Utiliza la condicional y peligro de fuga y peligro de obstrucción, mientras que en los otros casos se requiere o el peligro de fuga o el peligro de obstrucción. Yo diría que merece una revisión legislativa, lo vamos a ver luego en este punto. Vamos a ir al peligro de fuga. Claro, desde luego es uno de los presupuestos o una de las, sí, presupuestos o manifestaciones del peligrosismo procesal que se tienen en consideración aquí para precisamente establecerse si una persona se puede sustraer o no se puede sustraer a la acción de la justicia, que es lo más relevante para poder tener en consideración. Y que aquí obviamente no es otra cosa sino atender, ya lo dije, a criterios objetivos, ¿no? Eso se los dejo para que lo puedan tener en cuenta, pero son factores de elementos que podemos de tener en cuenta. El arraigo. Una de las primeras cuestiones fundamentales que obviamente debemos de tener en consideración es, bueno, ¿qué entendemos por arraigo? El arraigo es precisamente esta sujeción de la persona al proceso, con un domicilio, con una familia, con un entorno social, con un entorno laboral, ¿no? Este vínculo debe ser de tal naturaleza que impida siquiera suponer que pudiera existir una ruptura o una ligación del mismo. Y claro, obviamente consiste en esta existencia de un vínculo sólido identificable aquí por respecto a un sujeto investigado en relación con alguien o con algo. Un componente que ustedes, por favor, han de tener en cuenta es que no es en abstracto, sino que requiere ser analizado caso por caso y es de tal importancia, obviamente, que estas alegaciones de un vínculo, de este vínculo, no bastan, sino que debe de brindarse evidencias suficientes, ya dijimos antes, de carácter objetivo. ¿Se mantienen los arraigos de calidad? No. Ya la Casación 47-2024 Puno un tanto ya estableció esto, que esta calificación antes recuerda de buena calidad, mala calidad, etcétera. No, ¿hay arraigo o no hay arraigo? Eso es lo importante en la discusión hoy en día. Este tema de la superposición de los arraigos es importante y lo pueden encontrar ustedes en la apelación 29-2023 Cusco, donde la Corte Suprema dijo, no, bueno, a carencia de uno de los arraigos, pues los otros cobran vigencia o cobran sustento, ¿no? No es el factor de, no, tienen que tener todos los arraigos, no. Y también obviamente hay algunos donde les he escuchado decir, bueno, el que tenga todos los arraigos no quiere decir que no se va a fugar.
Y como el delito es grave, entonces sí hay riesgo de fuga. Un momento. Uno de los primeros factores que vimos al inicio, obvio, era este análisis en conjunto de los factores contenidos en el artículo 269, que son los criterios precisamente de riesgo de fuga que deben de tenerse en cuenta para analizar. Por tanto, claro, leídos en conjunto, sí, hay todos los arraigos, el delito es grave, puede ser grave, pero de por sí no es suficiente, sino que precisamente se presenten elementos objetivos que hagan presumir que en tanto la gravedad de la pena puede dar lugar a la sustracción del proceso. Vamos a ver de manera muy concreta estos temas, la problemática que se va pensando, que se está desarrollando en el tema de los arraigos. En el arraigo domiciliario, una de las primeras cuestiones que dicen es, bueno, el imputado no domicilia en el lugar donde tiene su DNI o tiene múltiples domicilios. Ahí les pongo las casaciones que ustedes pueden desarrollar o pueden revisar a detalle, pero lo cierto es aquí que ya hay pronunciamientos en los cuales se han dicho que no necesariamente el que, claro, no tengamos el mismo domicilio contenido en el DNI es un factor de fuga, no. Puede deberse a una cuestión de omisión administrativa de regulación, pero si es que lo importante en el arraigo domiciliario, ese es el criterio central que debemos de tener en consideración cuando discutimos este presupuesto, no es otro si es, sino que precisamente esté puntualmente aquí ubicable o señalado, mejor dicho, que sea un domicilio ubicado e informado. Así sea incluso las personas que se han ido mudando, pero han informado a la fiscalía en dónde reside, no puede considerarse en este caso que no pueda tener domicilio. Tampoco puede considerarse que no tiene arraigo domiciliario la persona que no vive en un lugar que no sea de su propiedad, porque arraigo domiciliario no es sinónimo de propiedad. De hecho, nadie está obligado a tener una propiedad. Tampoco lo es un criterio de fuga, al contrario, cuando se dice, bueno, tienes varios domicilios y no sabes entonces a cuál de ellos te voy a poder encontrar. No, nuevamente, no se puede confundir con el arraigo con un tema de propiedad. Insisto, el criterio obviamente el arraigo no es otro, sino en determinar dónde es ubicado y que éste haya sido informado. En el tema de los arraigos para los extranjeros, también incluso en el caso, en la casación 1689-2022-1, y hay una incluso que de Arequipa también de un trabajador español, donde se estableció precisamente que no por ser extranjeros dejan de tener arraigo. En el tema del arraigo familiar, obviamente la discusión aquí también es palpable, ¿no? No basta reprochar, por ejemplo, que alguien tenga la condición de soltero para poder negarle el arraigo. Puede tener hijos, sin lugar a dudas, de hecho tiene madres, o el hecho de ser madres solteros no le da lugar a poder considerar que no puedan tener. Un factor sí importante es el factor de la dependencia económica para con quien está vinculado, aunque no necesariamente eso, sino que, bueno, lo importante aquí es una sujeción con una familia que pudiera arraigarlo al proceso. Y en el tema laboral, la gran discusión aquí ha sido obviamente el factor de informalidad en la cual se encuentra sujeto a nuestros casos, ¿no? En el tema, por ejemplo, del trabajador independiente o dependiente, esta casación 1445 la voy a tomar de ejemplo, era el caso de un abogado que no estaba en planilla en el estudio jurídico en la cual laboraba, pero que sin embargo cuando llegamos a la Corte Suprema lo que la Corte dijo, bueno, no necesariamente porque estés en planilla, no, porque no estés en planilla no tienes arraigo, porque claro, tenía recibos por honorarios y era dependiente, y tanto sí se le acreditó el tema del arraigo, ¿no? El cuarto factor tiene que ver con las facilidades para abandonar definitivamente el país o mantenerse aislada. Claro, no es necesariamente aquí tener en consideración, sino que se necesita riesgos concretos apreciados racionalmente de que la persona se va a sustraer de la acción de la justicia. Y aquí no es el hecho de no, tiene dinero y por tanto se va a sustraer de la acción. Tiene, según el reporte migratorio, distintas salidas del país, sí, pero también tiene diversas entradas al país, ¿no? Yo creo que el análisis va por ese lado. La gravedad de la pena, ya lo dijimos, obviamente, que es un factor que ha de tenerse en cuenta, pero lo importante no es tanto el quantum de la pena, sino en determinar qué tanto ese quantum pueda generar palpable y objetivamente la posibilidad de que esta persona pueda sustraerse a la acción de la justicia. Y en el tema de la magnitud del daño causado, desde luego, esta cuestión también tiene que analizarse de manera muy correcta y tiene que ver con una ausencia de actitud voluntaria para poder repararlo en este caso. El comportamiento durante este proceso u otro procedimiento anterior, una de las cuestiones aquí que no pueden entenderse, aunque lamentablemente lo veo cada vez más, debo de ser sincera con ello,
es que el guardar silencio constituye un factor, en este caso, de sustracción. Y ustedes bien saben que ello no es correcto. No, el derecho a guardar silencio es eso, es un derecho que no puede entenderse como un comportamiento negativo que haga presumir que pueda sustraerse la acción de la justicia. A usar el derecho de defensa, el hecho de que algunos dicen, no, pero ha solicitado muchas peticiones de tutela, ha solicitado la inhibición del fiscal, la exclusión del fiscal, ha recusado mucho al juez, son acciones de defensa que no pueden ser considerados como elementos negativos que pudieran dar lugar precisamente menos aún a la imposición de una prisión preventiva. Y en el tema de la pertenencia a una organización criminal, obviamente, si bien pudiera en este caso, lo importante aquí es que se establezca primero que esta organización criminal, materia de imputación o de caso, se mantenga activa. Si no se mantiene activa, obviamente, o se mantiene en su, conserva a sus miembros colaboradores capaces de asistirlo, no pudiera ser vigente. Y en segundo lugar, que no bastan por sí solos, sino que tiene que sustentarse en este, por ejemplo, en el caso de las organizaciones criminales, que tengan estas redes que pudieran permitir que se sustraigan a la acción de la justicia, de que fuguen o que les permitan operativizar desde afuera y no, o mejor dicho, ligados al proceso. Obstaculización. Este peligro se basa en interrumpir el correcto flujo del proceso, es decir, en cuestiones palpables que sin lugar a duda deben de responder a que no se pretende el normal desarrollo y continuación de desarrollo del proceso. Y lo que se debe de tener en cuenta aquí es tres cuestiones o tres criterios. Primero, destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, influir para que los coimputados, obviamente, peritos, testigos informen falsamente o que se comporten de manera desleal o reticente, o inducir a otros a realizar determinados comportamientos. Eh, el cuarto hito de debate dentro de una audiencia de prisión preventiva es la proporcionalidad, ¿no? Y claro, lo primero que debemos de tener en cuenta, lo dijimos cuando hablamos dentro de los principios de esta medida, precisamente es claro, tener en consideración los dos principios en colisión. De un lado, la libertad, de otro lado puede ser seguridad ciudadana, tutela de la víctima, la lucha contra la impunidad, pero tienen que estar fijados estos dos bienes jurídicos. Este test está descompuesto en tres factores: el juicio de idoneidad o adecuación, el juicio de necesidad o indispensabilidad y el juicio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Y claro, acorde a la casación 197-2024 nacional, dice, tratándose del examen jurisdiccional de la prisión preventiva en todos los grados del proceso penal coercitivo, deben analizarse la proporcionalidad de la medida en tanto en cuanto dice el requisito referido al peligrosismo procesal y se define constitucionalmente con los fines del proceso. Si ustedes revisan en la casación 626-2013 Moquegua, desde allí ya la Corte estableció puntualmente que desde el requerimiento de prisión preventiva debe estar debidamente motivado y que este sería un factor necesario del debate como condición precisamente de la prisión. Entonces, que debe de tenerse en consideración al momento de establecerse. Vamos al primero, juicio de idoneidad o adecuación. Y claro, aquí lo que debemos de tener en cuenta es que el fin constitucionalmente legitimado que se busca es obtener, obtener afecta o no el derecho, en este caso, que puede estar compulsado como es la libertad, ¿no? Si es que la medida es una que tiene eficacia para conseguir la finalidad antes de... ¿Cuál es la finalidad? Bueno, resguardar la investigación, ¿no? Esa es la finalidad. No se limita a justificar la idoneidad o la adecuación cuando se dice, bueno, la prisión preventiva es una medida idónea porque está regulada en el artículo 268 del Código. No, estás confundiendo idoneidad con que esté la legalidad procesal penal. La vimos antes, la tipicidad procesal. Porque es idónea la medida y no otra medida. Segundo factor que hay que tener. Yo diría que aquí juega mucha vigencia. El tema del juicio de necesidad o indispensabilidad. ¿Es la medida que se está solicitando necesaria en su dispensabilidad o es que pudiera ser suficiente la imposición de alguna de las otras medidas restrictivas menos gravosas, como la comparecencia con restricciones, la vigilancia electrónica, que también está acá? Usted me dirá, sí, pero no se implementa. Bueno, hay que hacer algo. La detención domiciliaria, que si bien no es una medida alternativa a la prisión preventiva, es una medida sustitutiva de la misma y propiamente el impedimento de salir del país. Cuestión fundamental aquí, no es suficiente decir o terminar diciendo, bueno, la medida de prisión preventiva es necesaria porque las demás medidas no son suficientes. ¿Por qué no son suficientes?
¿Cuál es el análisis que se ha hecho de cada uno de esto? ¿Por qué a razón de qué un impedimento de salida del país no es suficiente? Ejemplo, personas que venían durante las diligencias preliminares con una medida de impedimento de salida del país estrictamente cumplida. De hecho, se allanó el imputado a la medida de impedimento de salida del país y se le impuso prisión preventiva. ¿Cuál fue el factor que sin quebrar el normal desarrollo del proceso hizo pedir una medida adicional? Ahí faltó, en este ejemplo que les menciono, por ejemplo, ese análisis de necesidad que no se hizo. Y el último de ellos es obviamente el juicio, bueno, incluso el artículo 268A habla de la vigilancia electrónica, ¿no? Dice, en los delitos cuya pena sea no menor de 7 años, el juez aplica preferentemente la vigilancia electrónica personal como medida coercitiva más gravosa. Vean ustedes, hasta positivamente está regulado en el 268A del Código Procesal Penal. Y finalmente el juicio de proporcionalidad en sentido estricto de ponderación, ¿no? Es esta comparación de las intensidades o de grados, ¿no? De un lado, la afectación del derecho fundamental y la realización del fin en la medida que pueda ser examinada, que se tenga que determinar. El último de los hitos es el referido al plazo. Y aquí una cuestión central es los tres tipos de plazo que decíamos al inicio, ¿no? El plazo legal, el contenido de la norma, el plazo judicial, que fija el juez, o el plazo fiscal, que es el requerido por el fiscal en este escenario. Vamos a ubicarlos juntos. Y finalmente el plazo razonable. Es este último factor el que debe ser analizado. El legal no en estricto porque no los márgenes máximos siempre son los proporcionales. El judicial es el que establece el juez y obviamente si uno está conforme tiene la posibilidad y el derecho de impugnarla y la del fiscal es un requerimiento. Pero la razonabilidad de un plazo, la proporcionalidad de un plazo se determina en atención a la necesidad o la justificación de necesidad que se hace respecto del proceso en sí. Por eso es que se tienen que precisar cuáles son las diligencias que resultan estrictamente necesarios, analizar la complejidad y grado de dificultad para su desarrollo que tenga que, en este caso, justificar que una persona está privada de su libertad. Por eso no es muy fácil pedir, en este caso, siempre el plazo máximo. Tiene que verse entonces con la entidad, dimensión o magnitud y complejidad de la investigación, la gravedad y la extensión del delito atribuido sobre el que recae la medida, la dificultad y la cantidad, pero sobre todo la dificultad de los actos de investigación, si es que ya se hubieran realizado actos de investigación en los preliminares, porque recuerdan que no se pueden volver a repetir en la preparatoria, la existencia o no de la necesidad de comprender actos de cooperación internacional, la obligación de efectuar actividades periciales de carácter complejo, pero que se tengan que analizar como tales, o en este caso de los encausados en el proceso y su conducta procesal. La impugnación, bueno, terminada la audiencia, la decisión puede ser fundada o infundada, pero en ambos extremos, siempre con una motivación cualificada o reforzada, como le hemos dicho, pues puede dar lugar desde luego a la impugnación, ¿no? Que se impugna obviamente esta resolución judicial que debe estar debidamente fundamentada, en la cual la primera cuestión de determinación, sea el fiscal o sea el abogado defensor, dependiendo si ha sido declarada fundada o infundada, desde luego merece reposar o sustentarse desde una resolución debidamente motivada. ¿Por qué? Porque obviamente la necesidad de la determinación de los agravios y la explicitación de cada uno de ellos. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuándo nace esta oportunidad? Cuando se toma conocimiento de las razones expresadas en la resolución judicial, y donde cual se requiere, ¿no? Impugno. Obviamente la fundamentación no viene de manera inmediata y el problema vino en su momento, ya yo creo que es algo más que zanjado. ¿Desde qué momento, no? Desde un lado decía, desde la notificación se cuenta desde que el momento en el que el magistrado oraliza la resolución de prisión preventiva y del otro debe computarse desde que se da la notificación física o electrónica de la decisión judicial. Claro, la problemática era en ninguno u otro lado, pero lo que se estableció, bueno, las resoluciones obviamente son orales, muchas veces son orales, pero no sé a ustedes, pero hay resoluciones orales que terminan siendo resoluciones dictadas, ¿no? Que pareciera que ya vienen y claro, si no se nos entrega cuando menos un resumen de la misma en un acta, es muy complicado. Yo he tenido audiencias en las cuales las resoluciones orales se han oralizado, se han leído durante horas, casi todo un día, y obviamente el trabajo viene para los abogados defensores. La segunda posición es la necesidad fundamental de conocer la decisión judicial, y aquí tenemos, por ejemplo, la casación 580-2020 Lima, en la cual se estableció cómo se materializa la notificación con la entrega de la resolución en físico,
o un acta que conste los fundamentos principales que la solventa, o una resolución virtual de resolución electrónica. La necesidad surge de esta notificación entonces para garantizar obviamente a las partes examinar las razones de la decisión adoptada. Criterio también establecido en el Acuerdo Plenario 1/2019, en el cual se dice: no se obliga, por cierto, a que aún siendo deseable se realice la transcripción íntegra de la resolución de prisión preventiva en el acta, sino que se indique sucintamente en pocas líneas el argumento esencial, la base de la sospecha fuerte, qué riesgo procesal es el que se afirma o descarta y en qué se basa para la decisión, ¿no? Y obvio, en el artículo, la exigencia cobra vigencia a partir del artículo 405.1 del Código Procesal Penal, en la cual se establece que para la admisión del recurso se requiere que las partes tengamos que precisar los agravios, el fundamento en el cual estamos impugnando. ¿Cuál es el plazo para impugnar? Bueno, el artículo 278.1 establece que el plazo para la apelación es de 3 días y el que el juez de la investigación preparatoria elevará los actuados dentro de las 24 horas bajo responsabilidad de la apelación. En este caso se concede con efecto devolutivo. El artículo 414.2, el plazo se computará del día siguiente de la notificación. Ya vimos en qué sentido debemos de entenderlo. Y claro, este plazo garantiza la efectividad, obviamente, de los accesos a los recursos como una manifestación teniente el derecho a recurrir a la pluralidad de instancias, desde luego, a que la resolución sea revisada cuando consideramos que nos causa perjuicio por agravios manifiestos y establecidos, y el derecho al debido proceso. Eh, ¿Quiénes son los sujetos legitimados? Bueno, puede ser interpuesto en este caso por la parte que resultó agraviada con la resolución, y en el caso del imputado, obviamente, si el requerimiento es fundado, y en el caso del fiscal, al contrario, claro, si es que el requerimiento es infundado, ¿no? Legitimidad del abogado para interponer el recurso a favor de su patrocinado, no hay necesidad directamente del imputado, si somos abogados apersonados ya lo podemos hacer. Sujeto civil, el actor civil, aquí el debate, ¿no? Si es que tiene que tener derecho o no debe tener derecho. En la apelación 37/2023 Suprema se estableció desde una interpretación sistemática de las reglas materiales y procesales, dice: no existe dificultad en admitir que procesalmente, dice, ¿no? En el caso de la sentencia absolutoria sobre sea la imputación penal, el actor civil o el agravado puedan exigir, dice, y terminó diciendo al final: por ello, no la habilita para recurrir, el actor civil no lo habilita para recurrir las medidas cautelares personales como la detención preliminar, la prisión preventiva o sus derivados. El código no los habilita ni los legitima para ello, por ende es inadmisible el recurso de apelación de la parte agraviada, ¿no? La concesión y la apelación, a mí me encantaría que estos plazos se cumplan, pero lamentablemente no es así. Pero el artículo 278.1 y 2 dice: 24 horas pues, se elevan los actuados, 72 horas de recibido el expediente se tendrá lugar a la vista de la causa, y 48 horas o el día de la vista se expedirá la decisión debidamente motivada. Dentro de esto, obviamente, la audiencia de apelación da la sustentación, es más de carácter argumentativa, se pueden presentar nuevos elementos que pudieran dar sustento a nuestra petición, en efecto, y tendrán que ser actuados en esas instancias correspondientes. El tema de la congruencia, obviamente, es un derivado del principio que debemos de tener en consideración aquí, es que la medida guarde concordancia entre la materia, las partes y los hechos de la litis con respecto a la materia en la decisión que se haya tomado y que se hubiera establecido en este caso. Yo prefiero tener en cuenta algunas preguntas, Reader, si es que las hubiera, y podemos quizás hacer más dinámica la clase. Veo que varios han estado levantando la mano, así que quizás si por ahí lanzamos unas preguntas y ya luego tú te quedas para el sorteo de los textos que te he enviado. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Juliana Loza, por su valioso tiempo, también por el aporte a nuestros participantes. Estimados colegas, en este momento vamos a ir a la ronda de preguntas. Solamente quien tenga cámara activa, pero por favor, ningún caso particular. Yo tengo este caso en especial, doctora, me gustaría que responda. No, estimados colegas, directamente temas puntuales, por favor. Los que desean matricularse pueden dejar su número de celular en el chat, solamente los que desean matricularse. Adelante, estimado Jefferson, puedes realizar tu pregunta. Gracias.
Muy buenas noches, doctor Líder. Muy buenas noches, doctora Yelena Loza. Saludar, bueno, desde acá de Huancayo. Y en cuanto a mi pregunta va justamente, si se puede acreditar la prisión preventiva, teniendo en cuenta como conducta procesal del imputado. Por ejemplo, si esta persona cuenta con antecedentes de denuncia anteriores, ¿puede ser suficiente para dictarle prisión preventiva? Sí. Doctora, su audio, dispénseme. Sí, disculpa. Ahora Si sí. tú analizas el artículo 268C, parte alegando de acuerdo a sus antecedentes. Sin embargo, no es suficiente. Sino tú imagínate, ya estaríamos hablando de posibilidades de aplicación automática de prisiones preventivas en estos supuestos. Por eso es que el análisis tiene que hacerse global. El 268C, que hace referencia a los antecedentes, tiene que leerse de la mano con el artículo 269, donde están todos los criterios del peligro de fuga. Es una condición, digamos, es un elemento importante, sí, pero no suficiente de por sí solo para imponer la prisión preventiva. Muchas gracias, doctora. Y estimados colegas, quédense porque justo, doctora, dispénseme, pero justo tengo la fotito de la doctora que me ha brindado los 3 ejemplares para nuestros participantes. Así que, doctores, ya saben, al finalizar la clase vamos a estar sorteando nuevamente. Muchas gracias, doctora, por la deferencia hacia la institución, hacia mi persona y también a la comunidad jurídica. Estimado Camilo, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Gracias, doctor Ríos. Buenas noches, como siempre. Doctora Loza, un gusto escucharle y agradecer anticipadamente, doctora, la remisión de la jurisprudencia que se comprometió. Ha llegado oportunamente, doctora. Mi Gracias, pregunta Camilo. tiene que ver, gracias, doctora. Mi pregunta tiene que ver, doctora, con el plazo. El Ujú. plazo justamente de la audiencia, de la convocatoria, que usted muy bien ha acotado, hay un vacío normativo. Mi pregunta va en el sentido de que son 48 horas, perdón, claro, 48 horas. ¿Se aplica, doctor, el artículo 155, inciso C, porque se notifica la casilla, se da el plazo adicional? ¿Ha tenido usted un caso relacionado? Y en cuanto al plazo, a los casos de crimen organizado que usted señala, los casos complejos, ¿algún criterio, alguna casación que ampararía, que sustentaría, doctora, la adición de un plazo complementario justamente para prepararnos para el debate? Gracias, doctora, por su respuesta. Gracias, Camilo. ¿Me decías el artículo 155C? Estimado Camilo, por ello, estimados colegas, O recuerden vamos una comentando. pregunta, Es ¿sí? muy importante De la ley orgánica del Poder Judicial, que Ok, establece ok. la sumatoria, sí, no es el código, es la ley Sí, sí, yo orgánica, sé doctora, que dónde está. indica, ¿no? El tema de Yo la por eso me asignación. estaba revisando mi código, no me acordaba que había el 6. El código tiene una particularidad, ¿no? Por eso al toque dije que es más numérico que literal, ¿no? Va por incisos, pues eso, pero en fin. A ver, Camilo, mira, pues yo quisiera que los plazos se cumplan, porque a mí es muy preocupante. Te soy sincera, yo marco el hito con esto. Es muy preocupante porque las audiencias en puridad no se resuelven dentro de las 48 horas. En los casos complejos o de imputaciones por criminalidad organizada suelen durar semanas o meses, y eso es muy perjudicial para quien se encuentra con una detención preliminar en cumplimiento. El acuerdo plenario establece que en estos casos obviamente complejos, este tiempo se puede extender un poco, pero no obviamente en exceso, ¿no? Yo creo que ahí entra una cuota de responsabilidad. Mira con esto, Camilo, lo que les voy a decir. No miremos y responsabilicemos siempre al juez. También nosotros tenemos que ser muy concretos, muy puntuales. Claro, yo estoy segura que en 5 o 10 minutos no vamos a poder sustentar el primer presupuesto, que por lo general es el que más nos implica, pero seamos, digamos, responsables también de que hay una persona que está privada de la libertad si viene con detención preliminar. Con eso no estoy diciendo que hagamos exposiciones de todo un día por un presupuesto, pero cuando menos centremos en un tiempo razonable para poder sustentarlo. Eh, yo creería que ahí hace falta una reforma, Camilo. Hace falta una reforma. El código tiene muchos vacíos y yo creo que en los casos complejos hace falta una reforma ahí. Pero insisto, depende de los que intervenimos en las audiencias, ¿no? Por ejemplo,
A veces hacemos recitales de jurisprudencia y la casación tal y la recitamos y la casación tal y la... No, enfócate en el argumento, en tu argumento aplicado al caso y si quieres dice conforme a la casación número tal, pero no recitemos toda la casación y todo el acuerdo plenario, no, el juez lo conoce. Yo creo que esos serían momentos en los cuales podemos entrar. Uy, veo varias manos, avancemos, yo hablo demasiado. No, no se preocupe, doctora. Al contrario, nos conviene porque aprendemos de usted. Eh, tengo a Juan Ospinal. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Estimado Juan, activa tu audio. Nuevamente te doy pase. Por favor, adelante. Ok, muy buenas noches, doctora, doctor Reader, muy buenas noches. Mi pregunta va a la siguiente. Tenemos actualmente muchos problemas respecto a la situación no coyuntural que tenemos actualmente respecto a la prisión preventiva, siendo uno de los, en este caso, medidas aplicadas para poder llevar a cabo un proceso, ¿no? Doctora, ¿cuál sería en este caso una opinión suya para poder afrontar de que al ver bastantes prisiones preventivas que se aplican en nuestro país, el hacinamiento se da en las prisiones del Estado? En este caso, ¿cuál sería el control que debería de haber en este caso en las prisiones preventivas para que no se dan tantos y no se vean, en este caso, como consecuencia, el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios? Muchas gracias, Juan. Muy buena pregunta. Yo creo que, sabes, todo tiene que ver con el enfoque. ¿A qué me refiero? Cuando un fiscal, porque es quien requiere, si el fiscal no requiere, el juez nunca va a poder dar prisión preventiva, así que echémosle un ojo ahí al fiscal. Yo creo que la primera pregunta que tiene que hacerse el fiscal al momento ¿es necesario cautelar mi investigación con una medida cautelar? Esa tiene que ser la primera pregunta. Si la respuesta es sí, si es no, bueno, continúo, ¿no es cierto? Si la respuesta es sí, la segunda pregunta debe ser, ¿será entonces suficiente para cautelar mi investigación una comparecencia con restricciones? Si es no, ¿será suficiente entonces añadirle un impedimento de salida del país? Y si es no, ¿será entonces suficiente con una caución? Y si es no, sustitutivamente pudiera ser un arresto domiciliario. Y si es no, entonces al final recién llegamos a la prisión preventiva. ¿Qué está pasando, Juan? Que el enfoque está a la inversa. La primera pregunta es, ¿será que tengo que pedir una prisión preventiva? Y por lo general la respuesta es sí, sin haber hecho todo el análisis previo. Y sobre todo en los casos mediáticos, yo creo que nos hace falta ese enfoque debido y ese enfoque debido debe partir por el fiscal, antes que por el juez. Muy bien, muchas gracias, doctora. Estimado Irving, por favor, una pregunta. Gracias. Ser puntual, ¿sí? Adelante, estimado Irving, puedes activar tu audio. Activa tu audio. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Sí se me escucha? Sí, adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, doctora Juliana, doctor Rieder. Gracias por este aporte, ¿no? A los colegas. Mi pregunta es la siguiente, doctora Juliana. ¿Qué pasa cuando una persona es detenida en flagrancia? Un caso común, es detenida en flagrancia, es privada de su libertad por 48 horas mientras se realizan las diligencias preliminares y posteriormente se presenta un requerimiento de prisión preventiva. Constitucionalmente se señala que una persona únicamente puede ser privada de su libertad por mandato judicial, entiéndase un auto de prisión preventiva, o, o la propia flagrancia delictiva, ¿no? Hasta por 48 horas. ¿Qué sucede cuando Fiscalía pone a disposición del Poder Judicial, pasadas las 48 horas, dentro de las 48 horas, ¿no? Plantea el requerimiento, el detenido es trasladado a las instalaciones del Poder Judicial, sin embargo, sigue privado de su libertad y no existe ningún mandato judicial que ordene su detención, únicamente la citación a una audiencia de prisión preventiva. ¿Qué hacer en ese caso, doctor? Un habeas corpus. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Iván. No, yo plantearía, lamentablemente es un caso que se ve a diario. Ese margen que hay entre el vencimiento del plazo de la preliminar o en flagrancia o lo judicial sin flagrancia y la propia instalación de la audiencia o la resolución, que ya como le digo demora, pues yo creo que sí ya es una detención sin sustento legal. Y habría en ese supuesto, mira tú que lo estás planteando, analicemos la posibilidad de un habeas corpus, ¿no? Porque no tiene sustento alguno. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Por TikTok nos comentan, doctora, ¿qué hacer si solicitan la prisión preventiva un día antes que termine el plazo?
Me imagino que se refiere al que termina el plazo de la detención preliminar judicial. Suele 3 pasar. meses, sí, doctora. Sí, 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 hasta una hora antes a mí me ha tocado y me citan un domingo a las 10 de la noche y es así. Mira, pues si está dentro del plazo y la instalación de la audiencia se da dentro de ese plazo, claro, la primera pregunta será, bueno, ¿tengo el tiempo suficiente para preparar una defensa correcta? Si consideras que no, pues puedes peticionar al juez un tiempo adicional, ¿no? Para que puedas prepararte debidamente, que es lo más importante. Muchas gracias, doctora. Estimado Brian, hágale por favor una pregunta. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Doctora Juliana, mi siguiente pregunta es la siguiente. Es puntual. Dentro de la etapa intermedia, el fiscal, a sabiendas de que no hay totalmente algo impugnatorio, ¿no? O haya totalmente hechos que involucren a tal imputado, no pide el sobreseimiento. Entonces, yo quisiera ver su opinión, ¿qué sería en ese caso si es que el fiscal, a sabiendas que no tiene nada con ese imputado, no pide el sobreseimiento? ¿Qué procedimiento se podría realizar, doctora? Claro, si no pide el sobreseimiento, entiendo, está pidiendo la acusación. Brian, bueno, los 10 días que tienes o más para el traslado de este requerimiento acusatorio, entre los controles que puedas hacer, peticiona tú el sobreseimiento. Peticiónalo tú y evidentemente, conforme al acuerdo plenario 3, lo que vas a hacer es determinar la insuficiencia probatoria en el estadio que está requiriendo el acuerdo plenario 1/2019 y haces todo tu desarrollo de insuficiencia probatoria en ese sentido. Y el juez, obviamente, el juez ya no es un juez del viejo código que está amarrado a una acusación, puede fácilmente frente a una acusación y ante una petición o incluso de oficio decretar el sobreseimiento de la causa. Muchas gracias, doctora. Estimado Richard, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Sí, buenas noches con todos los colegas. Buenas noches con la doctora Juliana, que ha sido muy pedagógica en referencia a todo lo que nos ha inculcado. La pregunta directa es, para no alargarnos en el tiempo, porque hay muchísimas, es la siguiente. Cuando se habla de arraigo y se ha determinado en las fichas también, se tienen que valorar, de repente se sobrepesa, porque una persona puede tener un arraigo domiciliario, un arraigo de repente laboral que no tenga una empresa, pero a veces para el juez no es lo suficiente. Entonces la pregunta va a la siguiente: ¿se valora más el peligro de fuga o el peligro de obstaculización que los arraigos? Eh, los arraigos son un factor determinante, importante, no obviamente de por sí necesario de que tengas que cumplir los 3 arraigos, ¿no? Si una persona puede estar desempleada y no tiene el arraigo laboral para ese momento, pero entonces cobrarán vigencia los otros 2 tipos de arraigo. Yo creo que el análisis tiene que hacerse en conjunto. La conducta procesal que ha tenido en este caso, si es que no hay magnitud del daño causado, o como siempre digo, por favor, la proporcionalidad es más que importante al momento de la determinación de los riesgos. Muy bien, doctora, muchas gracias. Estimada Lizeth, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches a los presentes. La pregunta es la siguiente. Doctora, ¿es posible amparar una prisión preventiva basada en actos de investigación secretas? De ser sí su respuesta, si pudiera mencionar alguna casación, y de ser no, de la misma forma. Gracias. Gracias, Lisette. Mira, no. No, yo justo, Reader, si le pasas a las resoluciones que les compartí la semana pasada, justo tienen que ver con el reproche de que eran investigaciones en absoluto secreto durante 3 años en contra de los que resultan responsables y la sala determinó no valorarlas y por tanto no se da por cumplir el primer presupuesto. Te va a servir para el caso que me estás preguntando. Calza exactamente lo que me estás preguntando, Reader. Si le pasas, excelente, ese es el caso. Muy bien, doctora, muchas gracias. Ya saben, los materiales se va a habilitar para los matriculados a través del campus virtual. Estimado Julio, adelante, por favor, una pregunta. Sí, buenos días, doctora. Buenos días con los presentes. Doctora, una consulta. ¿Es factible que en el ejercicio de la defensa de una persona que viene siendo investigada
se pueda presentar en una audiencia de revisión de la prisión preventiva, se puede hacer la presentación de documentales que demuestran un arraigo que no fueron presentados en su oportunidad en la audiencia de prisión preventiva. Recuerda que sí, sí lo puedes hacer, pero concéntrate, la revisión, que es la periódica de oficio cada 6 años, recuerda que necesitas determinar si en el transcurso de, perdón, 6 meses, ha variado los presupuestos. Si obviamente uno de los presupuestos era que no tenían los arraigos por cualquier circunstancia, pero bajo tu ejemplo, pues tendrías que incluso alegar defensa ineficaz, ¿no? Porque si estuvieron en su momento y el abogado no los presentó, es uno de los primeros ítems que te va a hacer materia de pregunta. Pero yo los aunaría con elementos de convicción de fondo también, que al menos hubieran debilitado el marco de imputación. Muchas gracias, doctora. Doy pase a Orlando. Orlando, adelante, por favor. Una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos los presentes. Doctora, tengo una consulta. ¿Cómo Sí. se puede sustentar el arraigo familiar de una persona que es soltera, sin hijos, que vive sola y para matar esto, cuyos padres han fallecido? ¿Cómo se puede sustentar el arraigo familiar? Pues mira, si no tiene, a mí un juez un día me estuvo haciendo cual pregunta de grado esto, ¿no? Pero ¿y si es viudo? ¿Y si no tiene? ¿Y si no tiene? Bueno, tiene los otros arraigos. Por eso les hacía mención a este test de la superposición de los arraigos, ¿no? Que no necesariamente la carencia de uno de ellos ya determina el peligro de fuga. Es importante esa resolución, por favor, revísenla, va a estar en la lámina que se les va a compartir, y ahí está. Incluso era un caso donde precisamente no tenía el arraigo domiciliario esta persona, pero no necesariamente se exige en todos. Claro, en tu caso extremo, bueno, no tiene pues el arraigo sola, imagínate, ¿no? O sea, yo tengo 2 gatos, pero no necesariamente el juez me lo va a aceptar como arraigo familiar, imagínense. Muy bien, muchas gracias, doctora. A través de TikTok nos preguntan, doctora, ¿existe el arraigo de calidad? Gracias. No, ya no existe el arraigo de calidad. ¿Hay arraigo o no hay arraigo? Porque ese era un criterio muy subjetivo, ¿no? El arraigo de gran calidad, mediana calidad, baja calidad, no. ¿Hay arraigo o no hay arraigo? Es así de simple. Ya no nos concentremos en estar clasificando los arraigos. Muchas gracias, doctora. Estimado Alexander, adelante, por favor, una pregunta. Buenas noches, ¿me logran escuchar? Sí, Buenas noches, doctora. Felicitarte y agradecerte por la disertación excelente. La pregunta, doctora, mira, muchas veces los fiscales se acostumbran pues a hacer un requerimiento, qué sé yo, de repente por la premura del tiempo, presentan a la última hora que ya se vence el plazo de detención. Y sin embargo, en dicho requerimiento pues lo hacen de manera genérica, pero en audiencia lo que hacen es de manera oral ya subsanar. Por ejemplo, en el tema de calificación jurídica, ¿no? Se puede poner como autor directo a dos coimputados y en audiencia ya dice que son coautores. Cambia la calificación, ¿no? Entonces, asimismo, eso es válido, doctora, y por otra parte también hay magistrados pues que toman de manera negativa el derecho de guardar silencio del imputado, en este caso en las diligencias policiales. Entonces eso lo toman como el peligro de obstaculización, ¿no? Entonces ello es válido, doctora. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. sí, mira, no, es una trampa, ¿no? Yo diría que no, porque incluso eso tienes que también corroborar a que le hubieran informado oportunamente al juez de una disposición ampliatoria de formalización de la investigación preparatoria, porque recuerda que el marco de coherencia entre el requerimiento tiene que ser con la disposición de formalización, así que si formalizó por A y luego te termina requiriendo por B, no tiene esa coherencia, así que la primera exigencia incluso debe ser una petición de improcedencia que de resguardo en esta segunda cuestión. Yo ahí sería firme en reprochar este aspecto. Muchas gracias, doctora. Y cerramos con las dos últimas preguntas, pero sin antes, doctora, aún estamos en clase en este diplomado en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral. Hoy es la tercera sesión. Aún seguiremos con clases con usted, 2 clases adicionales, la cual estamos nuevamente muy agradecidos.
Doctora, ¿por qué llevar un diplomado en Derecho Procesal Penal, lo que es las etapas de proceso, los procesos como son, bueno, el principio de oportunidad, el proceso inmediato, los procesos llamados especiales, doctora, y también lo que es litigación oral? Muchas gracias. Bueno, porque sirve para nuestro día a día, para ser mejores abogados, mejores fiscales, mejores jueces. Así que yo los invito a que puedan estar activos dentro de este diplomado, que tiene una malla curricular impresionante y súper completa sobre todo, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y estimada Jenny, adelante, por favor. Y después creo que Yolanda quería realizar su pregunta y cerramos. Adelante, por favor, Jenny, una pregunta. Muy buenas noches, doctora, y bueno, gracias por su clase tan didáctica. Quería comentarle sobre una prisión preventiva que se dio acá en Arequipa, nuestra ciudad de Arequipa, por un tema de crimen organizado, en la cual se le reconoce que tiene arraigo familiar y arraigo laboral. Y el arraigo domiciliario se dice que es de baja calidad, a pesar de que toda su vida había vivido en ese domicilio. En la ficha RENIEC estaba ese domicilio, en el requerimiento de allanamiento se indicaba que ese era el domicilio y en las óbices ese era el domicilio. Sin embargo, se da esta situación de baja calidad y uno de los elementos que justificaba su prisión era una declaración de un aspirante a colaborador eficaz. Y en la revisión que se hace, doctora, nosotros cuestionamos este extremo de que luego de la apelación y todo, pues que se confirmó que había baja calidad, que ya no se podía tener ese criterio de baja calidad y que había jurisprudencia múltiple que señalaba que con esa documentación, constataciones notariales, ficha RENIEC, el domicilio estaba totalmente corroborado, ya no podía ser de baja calidad. Sin embargo, la justificaron, indicando de que no tenía ese arraigo, y también en cuanto a que uno de los puntos que sustentaba esta prisión era un aspirante colaborador eficaz, que ya salió la ley y que ya se había vencido el plazo y que ya no podía continuar en esa situación y por lo tanto tampoco se podía tomar en cuenta. Y a pesar de que ha tenido dos revisiones, se repite lo mismo de que no se puede variar esta situación que ya se ha visto en una audiencia de prisión y que en estas figuras de la... Pénsame, por favor, tu pregunta directa, ¿sí? Para que la doctora lo tenga claro. Nuevamente activa tu audio, por favor, ¿sí? Ya, la pregunta es, doctora, ¿qué hacer en este caso de que no se está considerando este arraigo domiciliario y se está considerando como elemento a una colaboración, a un aspirante colaborador eficaz que ya ha sido descalificado, ¿no? Por el tiempo que está más de 4 años en esa situación. Pues mira, muy buena tu pregunta. Si es que lamentablemente ya ha sido confirmada la medida bajo ese criterio, la casación, ¿no? En revisión yo ya no pudiera ahí yo cuestionar este factor, pero sí, si ha sido descalificado el aspirante a a colaborador eficaz, ahí sí, ese quizás sea tu elemento de convicción. Más allá, yo ya no entraría al criterio de que está mal el arraigo de calidad, el arraigo de no calidad, porque ese es el factor a discutir en una apelación. Pero en revisión o en cese entraría con el elemento de convicción que no es otro sino la propia desacreditación del aspirante a colaborador eficaz, porque se diluyó el factor que te negó el arraigo. Por allí lo enfocaría. Lo otro, ya que siga su tracto impugnatorio. Pero ese elemento de convicción que me dices que has desacreditado al colaborador, pues ese sería el elemento de convicción que variaría el supuesto, sin perjuicio de que obviamente puedas reprochar o no el tema de calidad, pero puede abonar.